Hola a todos, buenas tardes. Vamos adelante con la última semana del mes de julio, la última semana del mes de julio. Con todo el ánimo, gracias a Dios por el precioso tiempo de oración que tuvimos antes, que estamos ahí siempre preparándonos y sintiéndonos como iglesia, que estamos intercediendo y clamando y agradeciendo también. Así que, bueno, vamos con la palabra ahora. Hoy vamos a tener no sé cómo se llama esto, algo en el medio, así como ayer tomamos un momento en la vida de Saulo de Tarso, porque estaba bueno eso de ver específicamente un trabajo de discipuladores, de la calidad que fueron Ananías y Bernabé. Y ahora esto no tiene nada que ver, pero es también uno de los muchos temas que van apareciendo, que voy orando y pidiendo al Señor que me muestre, y que muchos aparecieron en este ir dando vuelta a las páginas de la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás, y varias veces empecé a encontrar una misma imagen, una misma palabra, y bueno, busqué todas las que encontré, para poder creo que 9 o 10 versículos diferentes en distintos lados que nos van a permitir dar unas miradas, unas recorridas por la Biblia, pero para referir, o sea, partiendo de la base de algo de lo cual hemos hablado muchas veces, y es el tema de las palabras que encontramos en la Biblia, que encontramos en todos lados, en todo lo que leemos, pero en la Biblia específicamente, porque la verdad es que nos interesa entenderlas, que nos interesa comprender su contenido y después internalizarlo y ponerlo en práctica, por supuesto. Pero como hablamos tantas veces también de la tendencia de este tiempo a una lectura muy rápida y apurada, muchas veces no le prestamos toda la atención o nos vamos acostumbrando a los sonidos. Pero partimos de la base de lo que ya sabemos. La Biblia es un libro complejo, ¿sí? Aparte de que está formado por 66 libros, porque tiene un montón de géneros literarios diferentes, pero es complejo, por eso es variado, es riquísimo en su vocabulario, en sus conceptos, en todo, y entonces por eso, para poder hacer una buena lectura, me parece tan importante el hecho de prestar atención a las palabras, ¿sí? En cuanto a su significado, cuando son palabras de contenido, nosotros estamos acostumbrados a leer palabras que forman doctrinas, ¿sí? Pero aparte de eso, como ya vimos bastante figuras del lenguaje, tenemos muchas palabras que tienen contenido en sí mismas porque son imágenes y nos transfieren a buscar el contenido para poder decodificarlo, entenderlo y aplicarlo. Además de eso, tenemos que hacer todo eso en una situación determinada. No es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, y no es lo mismo en cada género literario diferente. Pero bueno, esta es la introducción para, esta no va a ser una palabra de contenido doctrinario para nada, sino va a ser una palabra que remite a una imagen, que por ello es una metáfora, porque en sí tiene un contenido que tenemos que determinar. Y como aparece muchas veces, usada especialmente en los profetas. En la Biblia se habla mucho de animales, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Especialmente en los textos, estoy pensando en poéticos, especialmente, pero proféticos también, que ya dijimos que gran parte de los libros proféticos están en poesía. Pero en este caso, el animal está aplicado al Señor. Así que empecé a descubrir, como les decía antes, que hay muchas veces que el Señor aparece como un animal
especial porque es el rey de los animales, cuando a Dios se lo llama león o como un león. ¿Qué característica tiene el león? Que es fuerte, poderoso, temible, respetable y que es rey. Por eso se lo ha llamado el rey de la selva. Por algo los profetas han tomado esa imagen de Dios como un león. Ahora, tratando de buscar y encontrar, hay un montón de veces que aparecen los leones, pero no están referidos al Señor, ¿no? Por ejemplo, algunos de los versículos que hablan de animales con un contenido humorístico, en Amós 5:18, dice, tendría que buscar, vamos a buscar el contexto para poder entender a qué se está refiriendo. A ver si lo encuentro. Amós 5:18. Acá está. Para entender el contexto. Dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. Miren de lo que habla. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Y acá viene. ¿Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso? ¿O cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente? ¿Sí? Humorismo que aparece muchas veces, especialmente en los profetas. Acá está hablando de un león, pero no es el Señor ahí. De manera que diferenciamos cuando claramente se está hablando del Señor y especialmente ya que la mayoría de los textos son de los profetas, cuando el Señor está en una actitud de juicio, de amenaza de castigo, de alerta de castigo. Y cuando la imagen para mostrar al Señor, del cual se dice siempre todopoderoso, ¿sí? O Jehová de los ejércitos, pero aparece con una figura que la tenemos en nuestra mente y que la reconocemos, la de un león rugiendo y diciendo algo que es muy fuerte. Bueno, vamos al primero. A ver, lo tengo en Isaías 31:4 y vamos a mirar un poquitito, si hace falta, no solamente la cita donde está hablando, donde dice algo del león, sino también su contexto, ¿sí? A ver, el 31 dice, ay de los que confían en Egipto, está hablando Isaías mucho. De paso, preguntémonos cuánto hace que no leo el profeta Isaías, me lo estoy preguntando yo. Ayer dije cuánto hace que no leo Romanos, esta mañana empecé 2 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos, ¿sí? Porque es muy importante hacerse planes y después cumplirlos. Bueno, está hablando de los egipcios y dice, los egipcios en el versículo 3 del capítulo 31, los egipcios en cambio son hombres y no dioses, sus caballos son carne y no espíritu, cuando el Señor extienda su mano tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Y entonces aquí aparece, porque así me dice el Señor, este es Isaías que está hablando, como león que gruñe sobre la presa cuando contra él se reúne toda una cuadrilla de pastores, como cachorro de león que no se asusta por sus gritos ni se inquieta por un tumulto, así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte Sión, sobre su cumbre. Qué fuerte, ¿eh? Y acá está la mención clarísima del Señor Todopoderoso. Así que no tenemos acá una metáfora, acá tenemos una comparación, como el león que primero gruñe, que se enfrenta con todos, o el cachorro de león que no se asusta ni se inquieta por un tumulto. Ahora, a ver, yo tenía marcado el 31 del 1 al 3. Sí, ahí está, porque al comienzo es donde dice, de los que confían en la multitud de los carros de guerra de Egipto,
y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel. Y ahí, 2 o 3 versículos después, viene el que el Señor al cual se van a enfrentar es a un león. ¿Sí? Bueno, vamos a Jeremías. Jeremías es especialista en considerar al Señor como un león. Y acá entonces, en Jeremías tenemos, a ver un poquito en el capítulo, el capítulo 25, capítulo 25, donde acá ya se está hablando de 70 años de cautiverio para Judá. Jeremías profetizó con respecto al reino de Judá. Ya Israel, entiendo que en esta época ya había desaparecido de manos de los asirios. Y entonces en el 15 dice: tomé de la mano del Señor la copa y se la di de beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió, a Jerusalén, a las ciudades de Israel, a sus reyes y a sus jefes, para convertirlos en ruinas en motivo de horror, burla y maldición, como hoy se puede ver. Y entonces, después de todo eso que Dios le está diciendo, una cosa muy importante cuando leemos a los profetas es cuando Dios dice: decirles esto. Otra es cuando de repente aparecen comillas en algunas traducciones de la Biblia y es el Señor mismo que está hablando. Y el profeta escribe lo que el Señor está diciendo en la primera persona del Señor hablando. Acá les dice: tú les dirás, en el versículo 27, y en el 30 vuelve: tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Y acá empieza: ruge el león desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz. Ruge violento contra su rebaño, grita como los que pisan la uva contra todos los habitantes del mundo. El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados, afirma el Señor. Tremendo, tremendo. Me venía a la mente: ¿nos animaríamos hoy a leer este pasaje a la gente que no cree nada y que no tiene en mente para nada el que el Señor va a juzgar? Esto tiene un contexto histórico, ¿no es cierto? Esto sabemos que estaba hablando a Judá, y a Judá le iba a venir la destrucción por parte de los babilonios. Eso no hay duda que se cumplió, ¿sí? Pero siempre encontramos palabra que nos ha quedado, que nos habla de que el Señor es el mismo. Y aunque en Jesucristo vino el amor y la gracia de Dios, el día que venga el juicio va a venir. Y este Dios que nos aparece, es muy impresionante el tema, que el mensaje que le da a Jeremías en el capítulo 25 es: ruge el Señor desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz. Y en el mismo capítulo, Jeremías 25, 38. Un poquito antes dice: escuchen el clamor de los pastores y el gemido de los jefes del rebaño, porque el Señor destruye sus pastizales. Lenguaje propio para la gente del campo, pero lo que significa para los pastores que se le destruyan los pastizales. Las hermosas praderas son asoladas a causa de la ardiente ira del Señor. Y en el versículo 38 dice: como león que deja abandonada su guarida, el Señor ha dejado desolado su país, a causa de la espada devastadora, a causa de la ardiente ira del Señor. 2 veces, el versículo anterior habla de la ardiente ira del Señor. Así que hemos estado en Isaías 25, viendo la primera aparición así de ruge el león. Vamos a ver si hay más.
Bueno, vamos a una sección más adelante en Isaías 49. Isaías 49, estoy mirando si no había por ahí un versículo que usó el pastor Carlos hace poquito y lo tenía marcado, pero creo que es un poquito más adelante. Isaías 49, acá nos aparecen los juicios a los distintos países vecinos y enemigos de Israel y de Judá, ¿sí? Y vamos a encontrar a los mismos países que vimos con Amós, que vimos con Oseas y que vimos con los profetas de pequeños libros, que alguno de ellos tenía un solo país o una sola ciudad. En el capítulo 49 tenemos mensaje para Amón, tenemos mensaje para Edom, claro que estuvimos acá, porque vimos que Abdías, el profeta que tenía de una paginita sola, que tenía la profecía contra Edom, ¿se acuerdan que Edom era Esaú? Tenía párrafos de este capítulo tal cual, igual. Se pusieron de acuerdo o los distintos documentos estaban yendo de un lado al otro y están usando el mismo material que de todas maneras es palabra del Señor. Bueno, 49:19 tenemos un versículo: como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Edom, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque ¿quién como yo, dice el Señor? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? Porque el Señor es un león, por eso lo de ¿qué pastor se me puede oponer? Por eso escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Edom, escuchen lo que tiene proyectado contra los habitantes de Temán. Terrible, terrible. Bien, estamos en Jeremías 49. Recuerdo un mensaje hace muchos años del pastor Carlos sobre porque tengo muy claro lo de los matorrales del Jordán, ¿sí? Los que no hemos ido nunca por esa zona, y uno piensa en el río Jordán como un río tranquilo, pero no como unas orillas que tengan matorrales en los cuales hay leones. Y el pastor Carlos había dicho que efectivamente hay leones, es una zona como muy, muy boscosa, espesa, y hay leones, de manera que la expresión, una comparación acá que usa el profeta Jeremías, que el Señor le ha dado, es que va a salir como un león que sale de los matorrales hacia las praderas y va a espantar de su tierra a los de Edom, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Claro, Edom estaba del otro lado del Jordán, de manera que aún la parte geográfica está aplicada allí. Bueno, y acá esto me manda al capítulo 50:44, y que me encuentro, 50:44, como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia. ¿Babilonia no era Edom? Vamos a buscar, porque no se puede pasar de largo y seguir como si nada, porque entonces no entendimos nada. Último título en el capítulo 50. Capítulo 50, mensajes sobre Babilonia. Así que todo este larguísimo capítulo del profeta Jeremías, capítulo 50, miren donde me paro a leer. Huyen de Babilonia, abandonen ese país, sean como los machos cabríos que guían a las ovejas, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte, se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. ¿Quién venía sobre Babilonia?
los reinos medos y persas. Y allí vino Ciro, Artajerjes, Darío, los reyes que tuvieron que ver con el exilio, los que permitieron el exilio. Así que Jeremías tenía en su mandato de misión de Dios hablar de todos los reinos que estaban y los países que estaban alrededor de Judá, en este caso del sur, para anunciar lo que iba a pasar. Y a Babilonia ya le estaba anunciando que iban a venir los reinos del norte contra ellos. Yo no sé si lo sabían. Y entonces en el donde estamos, 50-44, es un larguísimo capítulo, muy, muy largo. Acá en el 33 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Israel y Judá son pueblos oprimidos, sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad, pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa, traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. Vuelvo a repetir, cuando uno va entendiendo estos movimientos de los imperios y de lo que está pasando cuando era Israel al norte, a Judá al sur, cobra un sentido, o sea, todo esto que Dios estaba diciendo les estaba dando finalmente confianza. Después se va a hablar para ellos también, pero en este momento con los opresores, los babilonios habían venido y atacado Jerusalén antes de la deportación, habían intentado y Dios lo frenó. Entonces en este capítulo 50 vuelve otra vez como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia. ¿Sí? Es la misma profecía, lo mismo que había profetizado Jeremías a Edom, un capítulo anterior, viene esto ahora para Babilonia. Y entonces dice, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia y sobre ellos nombraré a mi elegido. ¿De qué hablaría aquí? Del rey que iba a estar para tomar a gobernador. Cuando volvieron del exilio, volvieron como gobernador. ¿Quién me puede desafiar? Vuelve a decir Dios. ¿Qué pastor se me puede oponer? Por eso escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Babilonia. Bien, y termina con el capítulo 50, tremendo capítulo 50. Miren, las fieras del desierto vivirán allí con las hienas, también los avestruces harán allí su morada, nunca más volverá a ser habitada. Y termina con el capítulo 50 con todas unas imágenes auditivas, sonido, escuchen. Tiembla la tierra por la estruendosa caída de Babilonia, resuenan sus gritos en medio de las naciones. Yo tengo acá anotado imágenes auditivas, que se llaman a las de sonidos, ¿sí? Porque eso me permite que cuando lo vuelvo a leer, me vuelvo a acordar de esa impresión que uno tiene que ir tomando cuando va leyendo. Estamos viendo hoy figuras del lenguaje, estamos viendo sonidos. El Señor es un león que ruge. Bueno, a ver si aparece otra vez. Este asunto de los matorrales me hacen ir al comienzo de Jeremías, a Jeremías 15, 5, que eso no lo leímos porque yo pensé que no tenía nada que ver. A ver, un versículo que es extraordinario también, de esos recuerdos de un mensaje del pastor Carlos hace muchísimos años, que decía Dios, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? No sé si alguno se va a acordar de ese mensaje. ¿Te cansaste corriendo de a pie? Si vas a tener que correr contra caballos cuando venga una pandemia y no haya trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa pregunta de Dios a mí me fue tremenda para saber que no hay que cansarse y que hay que afrontar lo que venga. Bueno, pero a ver,
y en el 5, y entonces completa esta idea, dice, si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Yo tenía este texto y digo, acá no está el león de ninguna manera. Claro, es que la espesura del Jordán remitía al capítulo 49, al capítulo 50, donde habla de los leones de la espesura del Jordán. Bueno, lo dejamos a Jeremías y vamos a Amós. Amós tenemos algo también. Amós 1:2, ¿eh? ¿Se acuerdan de Amós? Aquel que era un pastor. Dice, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Así como había algunos, ¿cuál era el que vivía en palacios? Sofonías era, si no me equivoco. Este era un pastor nomás, recibió visiones y las dio. Y entonces el 1:2 dice, Amós dijo, ruge el Señor desde Sión, truena su voz sobre Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Esto no dice mucho más que, nuevamente, la imagen del Señor rugiendo, porque el libro de Amós es el de los juicios tremendos nación contra nación, que dice, por 3 pecados y por el 4 no revocaré el castigo. Y pasan bajo esa premisa todos los reinos que estaban, todos los países que estaban alrededor de Judá y de Israel. Pero vuelvo al versículo. Ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados. Es la misma imagen que había de Jeremías, se debían conocer. Y se seca la cumbre del Carmelo. ¿Saben cuándo tiene sentido? Cuando uno va al mapa y ve dónde estaba el Carmelo. Judá al sur, Jerusalén la capital. El monte Carmelo está cruzando Samaria, y allá al final de Samaria, en la frontera con Galilea, lejos de Jerusalén y de Judea. Por eso Dios le estaba diciendo que los pastizales iban a quedar asolados por toda la región, está hablando de que va a venir un castigo devorador, ¿sí? Buscar el mapa cuando uno necesita para entender. Amós 1:2 y, a ver, tengo tema en 3:4 y en 3:8. Y ahora no me acuerdo cuál era el problema. A ver, 3:4. Pregunta. Versículo, el 3:3 es muy conocido. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Conocen ese versículo? Y después dice, ¿ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? Todas preguntas, preguntas con animales. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? Y en el 8, en el versículo 8, ahora sí, ruge el león. ¿Quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente. ¿Quién no profetizará? No me digan que los profetas no tienen un texto maravilloso. Preguntas con el reino animal, empieza con 2 personas, preguntas muy obvias, ¿no? Si hay sonido es porque algo pasa. Y entonces para decir después en el 8, ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Bueno, esto es lo que encontré. Ahora seguramente algunos de ustedes van a encontrar otra más, algún versículo más donde el Señor aparece como león que ruge. Pero casi me olvido de león. Me había olvidado de Apocalipsis 5:5. No puedo terminar sin dejar de leerlo. 5:5, título, el rollo escrito y el cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido.
y lloraba yo mucho. Acuérdense que Juan, el apóstol Juan, es el que estaba contando esta visión, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Yo no entendía por qué Génesis 49:9, cuando Jacob hizo una bendición sobre cada uno de sus hijos, en Génesis 49:9 dijo: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. ¿Por qué lo de león? Porque Jesús venía de la descendencia de Judá. De manera que esto fue para mí, lo comparto, una nueva comprobación de que todo en la Biblia tiene relación. Desde Génesis 49 hasta el final, hasta Apocalipsis 5:5, donde dice que el que iba a poder abrir los sellos era el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y ahí, recorrido todo el Antiguo Testamento, desde la generación de Jacob hasta David el elegido, para que su descendencia... Ahora, el final, acá no termina un león, porque en el trono, ¿qué había? Entonces vi en medio de las 4 seres vivientes y del trono a un cordero que estaba de pie. De la historia antigua del Señor como león que ruge, la historia termina con un Dios que va a rugir, no hay duda, pero termina con el que va a abrir la revelación, va a ser un cordero, pero ese cordero era el león de la tribu de Judá. Bueno, espero que hayan disfrutado esta vuelta, este repaso, y que nos metamos a leer los profetas, que tienen mucho para decirnos en el día de hoy. Muy bien, una bendición para cada uno, para toda la programación de este día, y nos veremos mañana si Dios quiere.